Bien, en esta lección vamos a analizar la teoría de las leyes de Avogadro. Y sí, escucharon bien, las leyes de Avogadro en el plural. El conde Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro nació en una familia de abogados italianos muy distinguidos en 1776. Siguiendo los pasos de su familia, estudió derecho canónico y comenzó a practicar por su cuenta antes de finalmente volver su atención a las ciencias naturales. En 1800 comenzó estudios en física y matemáticas, y sus primeros experimentos se llevaron a cabo junto a su hermano sobre el tema de la electricidad. Al igual que otros grandes científicos como Kepler o Mendel, Avogadro fue profesor de ciencias naturales en una escuela secundaria. Eso lo hizo alrededor de 1809 en la en el Liceo de Vercelli. Fue en Vercelli, mientras que experimentaba con densidades de gas, que Avogadro notó algo sorprendente. La combinación de dos volúmenes de gas de hidrógeno con un volumen de gas de oxígeno producía dos volúmenes de vapor de agua, lo que en la actualidad conocemos como la ley de volúmenes de combinación previamente reportada por Gay-Lussac. Y de hecho, en su artículo de 1811, el propio Avogadro le da la prioridad a Gay-Lussac sobre la ley de volúmenes de combinación. Aunque la ley de volúmenes de combinación nos resulta bastante obvia actualmente, en la época de Avogadro no era obvio. Avogadro había esperado que la reacción entre los volúmenes de hidrógeno y oxígeno produjeran un solo volumen de vapor de agua. Eso era una predicción de la teoría atómica de Dalton, pues, según Dalton, la formación de agua estaba dada por un peso equivalente de hidrógeno y un peso equivalente de oxígeno. En esos términos, actualmente sabemos que hay dos pesos equivalentes de hidrógeno por cada oxígeno. Entonces, esto parecía contrariar la teoría atómica de Dalton. Sin embargo, el propio Avogadro era atomista, así que debió crear una hipótesis auxiliar, algo que defendiera la teoría atómica de Dalton contra estos resultados inesperados. Así pues, para salvar la teoría atómica de Dalton, lo que va a hacer Avogadro es proponer la hipótesis de los gases diatómicos, es decir, la idea de que los gases de elementos puros como el oxígeno y el hidrógeno están compuestos por dos átomos. De esa manera, los volúmenes de combinación concordarían con una imagen atómica de la sustancia. Aparte de la hipótesis de los gases diatómicos, Avogadro sostenía que las sustancias estaban hechas de moléculas, por lo que el volumen de un gas estaba regido por la cantidad de moléculas que lo componían. A mayor cantidad de moléculas, mayor cantidad de volumen, por lo tanto debía tratarse de una relación lineal simple. Esta fue denominada como la hipótesis de Avogadro, su gran creación. Aunque hay que destacar que esta no es la ley que usamos para resolver ejercicios de lápiz y papel, o por lo menos no es la que está consignada de manera explícita en muchos libros de texto. De hecho, en la actualidad hablamos de tres relaciones matemáticas a las que le podemos colocar la etiqueta de ley de Avogadro. La primera es la que él propuso de manera muy explícita, la relación moléculas a volumen. Pero hay más. La segunda ley es la que viene en los libros de texto y es la que relaciona la cantidad de sustancia, ya sea en masa o en moles, al volumen. Y hay que destacar una cosa, en épocas de Avogadro no existía el concepto de moles, por lo que él debió trabajar directamente con problemas y experimentos con masas y volúmenes a temperatura y presión constantes. Y es un ejercicio muy simple porque es como cuando inflamos un globo de fiesta. Cuando inflamos el globo estamos agregando sustancia del gas desde nuestros pulmones al globo y eso lo expande. Si dejamos una filtración, la cantidad de aire al interior del globo disminuye y por lo tanto el volumen disminuye, aunque la temperatura y la presión del ambiente no cambie. Lo cual nos lleva a una cuestión. La segunda ley, la que relaciona masa a volumen, era evidentemente experimentable, pero la primera relación de moléculas a volumen no lo era, porque en época de Avogadro no existía la tecnología
para evaluar la cantidad de moléculas en cierta cantidad de sustancia. Por lo tanto, era invisible y no le creían. Estas dos relaciones van a tener cierta etiqueta, cierto nombre. La relación moléculas a volumen se la conoce como la relación molecular, mientras que la relación masa a volumen va a ser una relación molar. Conceptos que aparecieron mucho después de Avogadro, pero que vale la pena mencionar. El término molar viene del latín una gran masa, lo que hace referencia a la idea de que es algo visible y experimentable, al menos para la época, y fue introducido por primera vez en la química por el químico alemán August Wilhelm von Hofmann, alrededor de 1865, mucho tiempo después de que Avogadro publicara sus ideas. Originalmente se pensó para identificar cualquier gran masa macroscópica visible, en contraste con una masa microscópica o molecular, y eso era empleado por los antiatomistas, los que no estaban de acuerdo con aceptar la teoría atómica de las sustancias. En otras palabras, eso fue empleado por los antiatomistas para poder separar dos series de conceptos que competían: las teorías macroscópicas de equivalentes para poder hacer los cálculos de cantidad de sustancias, que en estos momentos llamamos estequiometría, de las ideas microscópicas que eran consideradas como anticientíficas. En otras palabras, los antiatomistas aceptaron la ley 2, pero se opusieron a la ley 1, y por lo tanto la ley 1 es conocida actualmente por su etiqueta histórica, la hipótesis de Avogadro, como si se tratara de algo que no fue corroborado. Ambas relaciones fueron propuestas en 1811, formuladas en el espíritu de las leyes empíricas de los gases anteriores, la ley de Boyle del 1662, la de Charles del 1787 y la de Gay-Lussac en 1808. Si lo notan, los tiempos de desarrollo entre ley y ley se van acortando mucho. Históricamente, también vale la pena mencionar que otros científicos llegaron a las mismas conclusiones de manera independiente. Tal vez el más famoso es André-Marie Ampère, quien publicó la misma ley con conclusiones semejantes. Y en el contexto francés, a veces a las leyes de Avogadro se las conocen como las leyes de Ampère, o las leyes de Avogadro-Ampère, o las leyes de Ampère-Avogadro. Sin embargo, sería Estanislao Cannizzaro quien reivindicaría todas las ideas de Avogadro muchos años después. Para finalizar, si se dan cuenta, aún me falta mencionar una de las leyes de Avogadro. La última ley no la propuso él realmente, pero puede deducirse matemáticamente al fusionar las ecuaciones de la ley 1 y la ley 2. Y esa ecuación va a relacionar el número de moléculas con la cantidad de moles. Y esa va a ser la que permite definir una de las variables fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, es decir, la cantidad de sustancia. Dicho esto, a continuación vamos a hablar ya de las matemáticas y vamos a comenzar con la ley 2, que es la que se usa para resolver ejercicios de lápiz y papel en los libros de texto. Y como hemos hecho con las anteriores leyes, pues vamos a hacerlo a través de la ecuación de estado estático de los gases ideales. La ley de Avogadro, por lo menos la ley molar, se caracteriza porque ambas condiciones son explícitas. Y las condiciones constantes explícitas son presión y temperatura. Entonces, a presión y temperatura vamos a obtener lo siguiente. La presión es una constante, la temperatura es una constante y R es otra constante. Por lo tanto, la operación de esas tres constantes dan como resultado una nueva constante. Esa constante, a diferencia de las constantes anteriores, sí es absurdamente importante, porque resulta que las condiciones constantes pueden ajustarse a condiciones fáciles de obtener en el laboratorio, es decir, la presión de la atmósfera y la temperatura ambiente. Entonces, a una presión atmosférica y a una temperatura cercana a la del ambiente, esa constante se conoce como el volumen molar y tiene un símbolo especial, V sub m. Actualmente reconocemos que el valor de V sub m para las condiciones ambientales
va a ser de 22,4 litros por cada mol de sustancia y que la temperatura ambiental estándar va a ser 0 grados centígrados y la presión de la atmósfera pues una atmósfera. Y al igual que con leyes anteriores, la ecuación que tenemos acá es la forma estática de la ley molar de Avogadro. Sin embargo, para los ejercicios de lápiz y papel vamos a tener eventos en los que cambia el volumen o cambia la cantidad de sustancia y por ende vamos a tener una relación dinámica. La relación dinámica se obtiene tomando la estática y dividiendo cada término entre sí mismo, pero para el momento inicial. Así pues, el volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial, la cantidad de sustancia final va a estar dividida por la cantidad de sustancia inicial y el volumen molar, al ser una constante entre los momentos iniciales y finales, entonces se va a cancelar, con lo que obtenemos esta ecuación. Normalmente en los libros de texto lo que hacen es despejar los iniciales a un lado y los finales al otro, pero la ecuación tal cual está planteada en estos momentos sirve para resolver ejercicios de lápiz y papel. Sin embargo, esta relación tal como está expuesta en estos momentos es un poco anacrónica, porque, nuevamente, Avogadro no manejaba la variable cantidad de sustancia. Lo que hacía es manejar la variable masa y densidad específica de un gas, lo que en la actualidad conocemos como la masa molar. En otras palabras, la ley molar de Avogadro se usa definida pero para la masa, no para la cantidad de sustancia. Por lo tanto, estas dos ecuaciones deben modificarse para poder usar masas en lugar de cantidad de sustancia. Para la ley estática, el procedimiento es bastante simple, porque es simplemente reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar, porque la cantidad de sustancia es igual a la masa dividido la masa molar. Y recuerde que la masa molar se saca de los datos de la tabla periódica. Por lo tanto, esta sería la forma estática de la ley molar de Avogadro, en la cual se relaciona la masa y el volumen por medio de dos constantes de proporcionalidad. Avogadro conocía la masa molar con el concepto de densidad y específica, y así fue como la usó Cannizzaro. Ahora, aunque uno diría que la forma dinámica va a expresar una ecuación más complicada, no lo es, porque la masa molar de un gas es constante independientemente de que el gas se expanda o se contraiga. Por lo tanto, al reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar, aunque las masas cambian, las masas molares no. Y como se están formando un cociente, las masas molares se van a cancelar. Por lo tanto, para la forma dinámica vamos a obtener la relación de cociente de volúmenes a cociente de masas simple. Y por lo tanto, esta ecuación, la que me relaciona masas en gramos o kilogramos con los volúmenes, es la que se usa mucho para resolver ejercicios de lápiz y papel. Bien, hasta este punto únicamente hemos cubierto la ley molar de Avogadro, la que relaciona volumen a cantidad de sustancia o con la conversión volumen a masa. Pero ¿qué hay de la hipótesis de Avogadro, la original, la que conocemos aquí como la ley molecular, que relaciona volumen a moléculas? ¿Cómo es su ecuación matemática? Y la respuesta es que es básicamente una copia de la anterior, solo que en lugar de cantidad de sustancia macro, vamos a usar una variable para cantidad de sustancia micro, es decir, una variable que me describa la cantidad de partículas elementales, la cantidad de moléculas. Según el libro dorado de la IUPAC, dicha variable va a ser n mayúscula y es una variable discreta. Y al ser una variable discreta, es decir, un número de entidades, según el libro dorado de la IUPAC, va a ser una variable adimensional. Es decir, en términos formales, n no tiene unidades. Sin embargo, muchas veces en los problemas contextuales de los libros de texto, vamos a tener que agregarle pseudounidades a ese número de entidades. Y ese número de entidades va a depender de lo que estamos tratando. Si estamos tratando con átomos, n mayúscula va a asumir como unidad o pseudounidad número de átomos. Si estamos tratando con moléculas, pues el número de moléculas. Si estamos tratando con electrones, pues electrones, etcétera, etcétera. Sin embargo, recuerde que formalmente esa n mayúscula es adimensional. Adicionalmente, recuerde que estas ecuaciones, aunque son obtenibles
a partir de la publicación de 1811 de Avogadro, no fueron aceptadas por el simple hecho de que no era posible contar el número de átomos o moléculas en una sustancia dada, y al no ser medible con la tecnología de la época, muchos científicos consideraron estas ideas como anticientíficas, lo cual dividió a la química de la época en dos corrientes: la corriente atomista, que aceptaba las dos ideas, y la corriente antiatomista, que aceptaba las ecuaciones para problemas molares, porque eran cosas visibles, el volumen es medible, la masa en gramos es medible, pero jamás aceptaron el número de partículas. Y muchos científicos prestigiosos antiatomistas se murieron antes de aceptar la teoría atómica. Para finalizar, vamos a hablar someramente de la tercera ley, la que permite la definición del mol con respecto al número de partículas. Para ello, simplemente, como se dijo anteriormente, es combinar las dos leyes anteriores por medio del volumen, que es constante a ambos. Como el volumen es constante a ambas leyes pueden ser igualables. Entonces, vamos a tener una relación de cantidad de sustancia a número de partículas. El volumen molar es una constante y la otra constante, pues, es constante, sí. Por lo tanto, la operación de dos constantes nos da como resultado una tercera constante. Esa constante o el valor de esa constante fue hallado por Jean Perrin en el siglo XX y fue conocida desde entonces porque él la proclamó así como la constante de Avogadro, cuyo símbolo es N sub A, y expresamos la ecuación de manera elegante. Y esta ecuación nos permite decir que si tenemos una sola mol de sustancia, vamos a tener un número de partículas igual al número de Avogadro, un valor de 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o la entidad elemental que sea a la cual se esté refiriendo el problema. En cuanto a la gráfica de las tres leyes de Avogadro, en sus formas estáticas se puede ver que es una relación lineal en la cual tenemos una variable por una constante, una variable por una constante, una variable por una constante. Por lo tanto, todas las gráficas van a ser líneas rectas ascendentes. Para finalizar y con respecto a las aplicaciones de estas leyes, es enorme. De hecho, vamos a construir todo el capítulo de estequiometría en base a las leyes de Avogadro, porque resulta que las ecuaciones algebraicas con las cuales podemos resolver toda la estequiometría van a surgir de estas ecuaciones. Así que toda la parte de aplicación de las leyes de Avogadro va a ser todo el capítulo de estequiometría. Bien, para ver la parte en texto de estos conceptos, puede pulsar en la descripción en los fundamentos teóricos de este capítulo de la química de gases. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.